Y también está con nosotros el hermano Ángel Blas. Nos alegramos de tenerle en nuestra casa. No sé si hay alguna otra persona visitándonos por primera vez. Se pone de pies para verle y conocerle. Mi hija Wanda Marante. Qué bueno. Queremos que la visita se sienta cómoda en nuestros medios y en la libertad de adorar al Señor juntamente con nosotros, ya que a eso hemos venido, a celebrar a Cristo que está en nuestros medios. Amén. Eso es lo más importante, y vamos a despedir el año en la presencia del Señor. Qué bueno que usted pudo venir, qué bueno que tenemos este grupo de personas aquí presentes apoyando este servicio. Yo quisiera invitarles en esta hora a estar de pies. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3 y vamos a leer 2 versículos. Filipenses capítulo 3, leemos los versículos 13 y 14. I invite you all to please stand at this time, and I ask you to open your Bibles in the book of Philippians, chapter 3. We're going to be reading 2 verses, verses 13 and 14. Si no me equivoco, el hermano Steven Maguire hizo referencia a estos versículos. Así que vamos a leer en esta hora. La Escritura dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Brother Stephen had made reference to this verse earlier in his part, Philippians 3:13. Brethren, I do not count myself to have apprehended it, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Amén. Pueden sentarse. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros y oramos. We're going to bow our heads and pray. Señor, te damos gracias por tus bondades y gracias por el bien que tú has hecho en nuestras almas. Gracias por la bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos en este lugar para adorarte y para celebrar tu presencia que está en este lugar. Te pedimos que tu Espíritu tome esta palabra y la siembre en nuestros corazones. Que tu palabra no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo perfecto. Very well, brethren, we all know that our Lord Jesus Christ is our perfect role model. Y nosotros estamos llamados a aprender de Él y a seguir su ejemplo y sus pisadas. And we are called to follow Him and follow in His footsteps and His teachings. No hay otro como nuestro Señor Jesucristo. There's no one else like our Lord Jesus Christ. Pero también tenemos otros personajes bíblicos, modelos humanos, puestos por Dios para que nosotros aprendamos de ellos y le imitemos. But we also have characters or persons in the Bible who also are human models for us, so that they were put there by God, so that we can also learn from them as well. El apóstol Pablo es uno de ellos. The Apostle Paul is one of them. Y escribiendo a los Corintios, él mismo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. And he, writing to the Corinthians, he said, be an imitator of me as I am of Christ, in 1 Corinthians 11:1. Así que podemos imitar la buena conducta y el comportamiento de los hombres y las mujeres de Dios. So we can imitate the good behavior of the men and women of God. Pablo era un gigante espiritual.
Paul was a spiritual giant. digno de ser imitado. He was worthy of being imitated. Sin embargo, Nevertheless, le encontramos escribiendo en Filipenses 3:13 we find him writing in Philippians 3:13, y diciendo, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. and he says, "Brethren, I don't pretend to have apprehended all this yet." Cuando Pablo escribió esto, When Paul wrote this, llevaba 30 años en el Evangelio sirviéndole al Señor. he had spent 30 years in the gospel serving the Lord. Y Pablo admite And Paul admits que todavía no había alcanzado esa etapa final de santificación. that he still hadn't reached that final stage of sanctification. Esa etapa final de santificación que nosotros podemos obtener en Cristo Jesús. That final stage or level of sanctification that we can obtain in Christ Jesus. Así que durante todos esos años, So throughout all those years, Pablo le había servido al Señor, Paul had served the Lord. había crecido espiritualmente, He had grown spiritually. había ganado grandes batallas espirituales, He had won great spiritual battles. pero todavía no había alcanzado los niveles de perfección que Dios tenía para él. But he still hadn't reached those levels of perfection that God had for him. Así que nosotros podemos aprender del apóstol Pablo, So we can learn from the Apostle Paul, aunque no hayamos alcanzado el cumplimiento de todas las promesas del Señor en este año, although we might not have obtained all the promises of the Lord during this year, aunque no hayamos alcanzado los niveles de madurez espiritual que se supone que hayamos alcanzado, although we might not have reached those levels of spiritual maturity that we should have reached, aunque no hayamos alcanzado la plenitud de la vida abundante que el Señor nos ha garantizado, although we might not have reached that fulfillment of the abundant life that God has guaranteed to us, aprendemos de Pablo we learn from Paul a no rendirnos, to not give up, a no darnos por vencidos, to not give up, sino a seguir presionando hacia la meta but to continue pressing forward towards the goal del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. of that upward calling which is in Christ Jesus. En Filipenses 3:13, In Philippians 3:13, Pablo dijo, Paul said, aunque no lo he alcanzado, although I haven't reached it or obtained it yet, una cosa hago, I do one thing. olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. I forget those things that are behind me and I extend myself to those things that are before me. Así que nosotros nos preguntamos, And so we ask ourselves, ¿y qué había dejado Pablo atrás? what had Paul left behind? Bueno, la Biblia nos dice The Bible says que él había dejado cosas que para él en otro tiempo eran ganancias. he left behind those things that at one time were a gain to him. Cosas que eran valiosas para él en otro tiempo. Things that were valuable to him at another time. Por ejemplo, For example, el título de fariseo, the title of being a Pharisee, la reputación intachable de obras legalistas de justicia, the reputation of doing the works of a legalistic service. obras legalistas de justicia Legalistic works of justice. y la fama de ser llamado el perseguidor de la iglesia. And the fame of being called the persecutor of the church. Vamos a repetir eso. Let's repeat that. ¿Qué había dejado Pablo? What did Paul leave behind? ¿Qué había dejado atrás? What did he leave behind? Las cosas que para él en otro tiempo eran muy valiosas, Those things that to him at a given time were very valuable. como el título de ser un fariseo, Like the title of being a Pharisee. la reputación de obras legalistas de justicia The reputation of doing legalistic works of justice. y la fama de ser llamado el perseguidor de la iglesia. And the fame that came with being the persecutor of the church. Pablo, antes de convertirse, Paul, before he converted, hizo su propia voluntad, he did his own will. lo que bien le parecía, Whatever he thought he could do. lo que pensaba él que era correcto. What he thought was correct. Confiaba en su propia justicia, He trusted in his own la righteousness. justicia que es por las obras de la ley. The righteousness that is by works of the law. Y dice la Biblia And the Bible says, en 1 Timoteo 1:13 1 Timothy 1:13, que llegó a ser un blasfemo, that he became blasphemous. un injuriador, He became a
a slanderer, y un perseguidor de la iglesia. and a persecutor of the church. Pero Dios tuvo misericordia de él But God had mercy on him, y el Señor lo salvó. and the Lord saved him. Y ahora lo encontramos diciendo And now we find him saying en Filipenses 3:7, in Philippians 3:7, cuántas cosas eran para mi ganancia y ahora las estimo como pérdida por amor de Cristo. but what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? All those things that were for me at one time Y again. en el verso 8, ahora las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. And he says, yet indeed I also count all these things lost for the excellence of the knowledge of Christ, Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, that I may gain Christ. Y Pablo dice, And Paul says, no teniendo mi propia justicia, en el verso 9, not having my own righteousness in verse 9, que es por la ley, which is by the law, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Entonces dice en el versículo 13 Then he says in verse 13 de Filipenses 3, of Philippians 3, una cosa hago, one thing I do, olvidando ciertamente lo que queda atrás, forgetting those things which are behind, ese pasado That do- past. donde yo hacía mi propia voluntad, where I did my own will. me extiendo a lo que está delante. I reach forward to those things which are ahead. Yo les invito en esta noche I invite you this evening a imitar la conducta del apóstol Pablo. to imitate the conduct of the Apostle Paul. Él dejó todas aquellas cosas que para él eran valiosas y eran ganancia He left all those things that to him were valuable, that were a gain, por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. for the excellence of the knowledge in our Lord Jesus Christ. Dejó ese pasado donde hacía su propia voluntad He left the past where he did his own will para extenderse a lo que está delante. to extend himself to those things that were before him. Y él dijo en el verso 14, And he said in verse 14, prosigo a la meta, I press forward towards the al prize. premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Nos preguntamos, And so we ask ¿y ourselves, qué incluye ese supremo llamamiento en Cristo Jesús? what does that calling in Christ Jesus include? Es un llamado It's a calling a hacer la voluntad de Dios. to do the will of God. Yo estoy aquí en esta noche I'm here this evening para hacerles a usted ese llamado. to give to you or make to you this Que calling. nosotros olvidemos lo que queda atrás. That we would forget those things that were behind. Que dejemos atrás ese pasado donde hicimos nuestra propia voluntad That we will leave behind us that past where we did our own will. para hacer lo que está por delante, To do what is set before us. que es hacer la voluntad del Señor. Which is to do the will of the Lord. Ese es el supremo llamamiento, That is that upward calling. que nosotros hagamos su voluntad. That we would do His will. Y como dice Filipenses 3:10, And as it says in Philippians 3:10, lleguemos a conocerlo a Él we might get to know Him y lleguemos a conocer el poder de su resurrección. and the power of His resurrection. A lo mejor mirando retrospectivamente al pasado, Maybe looking retrospectively to the past, a este año 2014, to this year, 2014, usted piense, bueno, yo hice muchas cosas you might think, well, I did many que things yo pensé que estaban correctas, that I thought were correct, pero me equivoqué. but I was mistaken. Y ahora And now he aprendido, I have learned, y en este próximo año and in this new year, yo no voy a hacer mi voluntad, I'm not going to do my will, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. but the will of my Father who is in heaven. Que yo pueda llegar a conocer a Jesucristo That I will be able to get to know Jesus de Christ una manera tan personal y tan íntima, in such a personal and intimate way, que pueda conocer el poder de su resurrección. that I can get to know the power of His resurrection. El poder que dice la Biblia que se supone que actúe poderosamente en nosotros los creyentes. That power that should be operating powerfully in us the believers. Ojalá y en este próximo año I would hope that in this coming year se cumpla lo que le sucedió a Enoc,
en la Biblia. It will be fulfilled what happened to Enoch in the Bible. La escritura dice en Génesis 5, versículo 21, Scripture says in Genesis 5, verse 25, que Enoch vivió 65 años. that Enoch lived 65 years, Y dice que engendró a Matusalén. and he begot Methuselah. Y después que engendró a Matusalén, And after he begot Methuselah, dice que caminó con Dios 300 años. it says that he walked with God 300 years. La escritura no dice que caminó con Dios los primeros 65 años, The scripture doesn't say that he walked with God the first 65 years, como dando a entender que hizo su propia voluntad. as if to give us an understanding that he did his own will. Pero ahora, después que engendró a Matusalén, But now after he begot Methuselah, decide hacer la voluntad de Dios, he decides to do the will of God, caminar y tener compañerismo con el Señor. to walk and have fellowship with God. Y caminó 300 años haciendo la voluntad del Señor. And he walked 300 years doing the will of God. Y la Biblia dice que Dios se lo llevó. And the Bible says that God took him. Déjeme decirle Let me tell you, que eso es lo que yo estoy mirando en el año 2015. that is what I'm looking at in the year 2015. Que nosotros dejemos atrás ese pasado That we would leave behind that past donde nosotros hicimos nuestra propia voluntad, where we all did our own will, para que miremos a un futuro so that we can look at a future donde nosotros propongamos en nuestros corazones hacer la voluntad del Señor. where we can purpose in our hearts to do the will of the Lord. Si nosotros hacemos eso, If we do this, el panorama va a cambiar en nuestras vidas. the picture is going to change in our lives. Ahora, usted quizás se pregunte So now you might ask yourself la pregunta que hicimos el domingo. the question that we asked on Sunday. Para nosotros hacer la voluntad de Dios, In order for us to do the will of God, es necesario que nosotros la conozcamos. it's necessary that we would know it. Y hay una forma de conocer la voluntad del Señor. And there is a way of knowing the will of the Lord. Y eso es escudriñando y estudiando las sagradas escrituras. And that is by studying and searching Holy Scripture. Que usted saque tiempo todos los días That you would take out time every day para estudiar la palabra del Señor, to study the Word of the Lord, para meditar en ella. to meditate on it. La Biblia dice The Bible que el says que medita en la palabra de Dios de día y de noche that he who meditates on the Word of God day and night será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, will be likened to a man who is planted by the river's que waters, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. that trees' leaves will not wither and everything that they do will prosper. Que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor en este nuevo año That we might be able to do the will of God this year y conocer la voluntad de Dios, and know the will of God estudiando y escudriñando las sagradas escrituras. by studying and searching Holy Scripture. Cuando nosotros estudiamos la palabra, When we study the Word, conocemos la voluntad general de Dios para todos los creyentes. we get to know the general will of God for all believers. Y a nosotros corresponde ponerle empeño And it's our responsibility to give that diligence y ponerla en práctica, and put it into practice. aplicarla a nuestras vidas. Apply it to our lives. Jesús lo dijo: Jesus said it. el que oye mi palabra y la guarda, He who hears my word and keeps it, lo compararé con un hombre prudente que cavó y fundó su casa sobre la roca. I will liken him to a wise man who dug and founded his house on a rock. Y cuando vino la crisis, And when the crisis su came, casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. his house did not fall because it was founded on the rock. Y eso es lo que nosotros queremos para este nuevo año. And that's what we want for this new year. Estudiar la palabra del Señor, To study the word of God. descubrir los tesoros de sabiduría y de conocimiento de Dios que hay en esa palabra, To discover the words of knowledge and wisdom that are in that word. ponerlas en práctica Put them into practice. para tener un fundamento sólido en el Señor, To have a solid foundation in the Lord. y que nosotros podamos seguir creciendo y avanzando en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor And Jesucristo. we can continue growing and advancing in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Si nosotros nos ocupamos diligentemente en este nuevo año de hacer esto,
if we occupy ourselves in this new year diligently to do this, podemos decir como el apóstol Pablo: we can say as the Apostle Paul, yo dejo atrás ese pasado I leave behind that past donde yo hice mi propia voluntad where I did my own will para extenderme a lo que está delante, to extend myself to what is before me, hacer la voluntad del Señor, to do the will of the Lord, para que se cumplan todas sus buenas promesas en mi vida, so that His good promises will be fulfilled in my life, que yo pueda conocerlo a Él that I might get to know Him y conocer el poder de su resurrección. and to know the power of His resurrection. Después que nosotros nos ocupamos diligentemente After we occupy ourselves diligently de hacer la voluntad general de Dios, to do the general will of the Lord, que la encontramos en las Sagradas Escrituras, which we find in Holy Scripture, entonces, amados hermanos, Dios responsablemente then, loving brethren, God responsibly nos revela la voluntad específica de Él para nuestras vidas. He will reveal His specific will for our lives. Y eso lo hace el Señor And this is what's done by the Lord manifestando los dones del Espíritu. by manifesting the gifts of the Spirit. Los dones del Espíritu The gifts of the Spirit son los que revelan la perfecta y la específica voluntad de Dios para nuestras vidas. are the ones that reveal the specific will of God for our lives. Ese mensaje, That message, esa palabra, that word, está bullendo dentro de mi corazón. it's brewing in my heart. Porque este año Because this year, yo quiero conocer I want to know la voluntad general de Dios, the general will of the Lord, ponerla en práctica put it into practice, y que entonces yo pueda recibir la revelación de la voluntad específica de Dios para mi vida. then I can receive the revelation of the specific will of God for my life. Encontramos en la Biblia We find in the Bible que cuando se manifiesta el don de palabra de sabiduría, that when the gift of the word of knowledge is manifested, el Señor revela una revelación específica God reveals a specific revelation donde usted aprende a hacer la voluntad específica de Dios para su vida. where you learn how to do the specific will of God in your life. Y el Señor nos muestra qué hacer, And the Lord shows us what to do, cuándo hacerlo, when to do it, en los momentos de mayor necesidad. in the moments of great need. Eso es muy importante, amados hermanos. That's very important. Yo estuve hablando con una persona I was speaking with someone en quien se estaba manifestando de una manera consistente los dones de revelación. where the gifts of revelation were being manifested consistently. Y yo recuerdo And I remember que esta persona me dijo, this person said to me, yo estaba en una plataforma, en un servicio, I was on a platform at a service, y de pronto yo tuve una visión and then I had a vision. y vi que el piso de aquel edificio, de aquel templo, se cayó. I saw that the floor of that building fell, Y toda la congregación cayó abajo gritando. and all the congregation fell screaming. Y esta persona dice, And this person said, cuando yo tuve esa visión, when I had that vision, yo pensé, I thought, Señor, ¿qué Lord, quiere decir esto? what does this mean? Y el Señor le habló And the Lord spoke to por them medio de su Santo Espíritu. by way of His Holy Spirit. ¿Sabía usted que Dios habla? Did you know that God speaks Por medio de su Santo Espíritu. by way of His Holy Spirit? La Biblia dice The Bible que el says Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu that the Holy Spirit gives testimony to our spirit de que somos hijos de Dios. that we are children of God. Es una comunicación It's a communication entre el Espíritu Santo de Dios between the Holy Spirit of God y nuestro espíritu humano. and our human spirit. Esa comunicación That communication se va ampliando will widen cuando nosotros nos ocupamos diligentemente when we occupy ourselves diligently de poner en práctica to put into practice las cosas que nosotros aprendemos the things that we learn de la voluntad general de Dios para nuestras vidas. from the general will of God for our life. Esta persona dice This person que says el Espíritu le habló that the Spirit spoke to them y le dijo, and said, dile al pastor de esta iglesia tell the pastor of this church que llame a unos inspectores to call some inspectors para que inspeccionen las vigas de este edificio. to inspect the beams of this building. Y así fue. And so it was. Después del servicio, After the service, esta persona habló con el pastor this person spoke with the pastor
le dijo la visión que había tenido They told him the vision that they had y lo que el Espíritu Santo le había dicho. and what the Holy Spirit had said to them. Y el pastor al otro día And the pastor the next day trajo inspectores para que inspeccionaran las vigas brought the inspector so that they could inspect the beams, y ellos encontraron and they found que las vigas estaban destruidas por termitas that the beams had been destroyed by termites, y que estaba a punto de colapsar ese piso. and it was getting ready to collapse that floor. Eso es lo que yo llamo That's what I call una palabra específica de Dios a specific word from God para un momento específico y determinado. for a specific and determined time. Cuando nosotros nos ocupamos When we occupy ourselves diligentemente diligently en poner en práctica to put into practice las cosas que aprendemos de las Sagradas the Escrituras, things that we learn in Holy Scripture, Dios se digna God en revelarnos will reveal to us la voluntad específica de Él para the nuestras vidas. specific will of God for our lives. Bueno, amados hermanos, So, loving brethren, aquella campaña la continuaron en otro lugar they continued that campaign in another place para que aquellas vigas fuesen so reparadas. that those beams could be repaired. ¿De cuántas cosas And how many things nos libraría el Señor has the Lord freed us from si nosotros llegamos a conocer if we would get to know su voluntad general His general will y la aplicamos a nuestras vidas? and we'd apply it to our Y lives? el Señor comienza a revelarnos a nosotros And the Lord starts to reveal to por us medio de su Santo Espíritu by way of His Holy Spirit su voluntad específica. His specific will. Eso fue lo que pasó That's what happened cuando Pedro tuvo aquella visión del lienzo que descendía del cielo. when Peter had the vision of the cloth that descended from heaven. La Biblia dice The Bible says que él vio aquel lienzo con animales that he saw this cloth with all the animals, que eran inmundos para los judíos. that they were impure for the Jews. Y el Señor le dijo, Pedro, mata y come. And the Lord said, kill and eat. Y Pedro dijo, no, Señor, porque nunca he comido esa carne inmunda. And Peter said, no, Lord, because I've never eaten those impure meats. Y el Señor le dice, no llames tú inmundo lo que yo he limpiado. And the Lord says to him, do not call impure what I have cleansed. Dice que esto se repitió 3 It veces. says that this was repeated 3 times. Y luego el lienzo fue alzado al cielo. And the cloth was taken back to heaven. Y dice la Escritura And Scripture says que mientras Pedro meditaba en aquella revelación, that while Peter was meditating on that revelation, personas tocaron en la puerta, people started to knock on the door. que habían venido de casa de Cornelio, They had come from the house of Cornelius. personas que eran gentiles, People who were Gentiles. estaban buscando a Pedro, They were seeking for Peter porque a Cornelio Dios le había revelado because it had been revealed to Cornelius by a God través de un ángel by way of an angel cómo obtener la salvación de su alma. how he could obtain a salvation for his soul. Dice que el ángel le dijo, It says that the angel said to him, envía hombres a Jope send men to the city of Joppa para que te orientes, so that they can guide you, para que sepas so that you will know qué tienes que hacer what you need to do para ser salvo. in order to be saved. Y la Biblia dice The Bible says que cuando estos hombres tocaron, that when these men came knocking, el Espíritu Santo le habló a Pedro. the Holy Spirit spoke to Peter. Eso es lo que conocemos en la Biblia That's what we know in the Bible como una revelación directa de parte del Señor, as a direct revelation from God, donde la persona recibe instrucciones específicas where the person receives specific instructions acerca de la voluntad específica de Dios para esa persona. about the specific will of God for that person. Miren lo que le dice el Espíritu Santo. Look at what the Holy Spirit says. No dudes ir con esos hombres porque yo los he enviado. Do not doubt in going with those men because I have sent them. Hermano, Brethren, esa es la voluntad específica de Dios, that is the specific will of God, que se recibe a través de la manifestación de los dones de revelación. which is received by way of the manifestation of the gifts of revelation. ¿Qué sucedió? What happened? Que cuando Pedro baja a ver quiénes son los hombres, Now when Peter goes down to see who the men are, eran hombres gentiles. they were Gentiles. Y Pedro dice, And Peter says,
Es abominable para un hombre judío juntarse con un hombre, con personas gentiles. It is not good that a Jew would come together with Gentiles. Pero a mí Dios me ha revelado But God has revealed to me que no llame inmundo lo que Él ha limpiado. not to call impure those things that He has cleansed. Hermano, nosotros necesitamos esa guianza, Brother, we need that guidance, esa dirección del Espíritu Santo that direction of the Holy para Spirit este nuevo año, for this new year, para que nosotros nos podamos mover so that we can move en la dirección que el Señor quiere in llevarnos, the direction that God wants to take us. para que no demos pasos inciertos, So we will not take uncertain steps, sino que podamos comprobar but we can prove cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. what is the good and pleasing and acceptable will of God for our lives. Esto está profundo en mi corazón This is profound in my heart, y yo quiero compartirlo con ustedes and I want to share it with you para que ustedes se animen so that you can also be encouraged y puedan también moverse en esa dirección. and you can also move in that direction. Amén. Amen. En este año nuevo, In this new year, nosotros queremos we want no solo conocer la voluntad general de Dios para nuestras to vidas, not only know the general will of God for our lives, que está en su palabra, which is found in His Word, sino conocer la voluntad específica de Dios, but to know the specific will of God, para que se cumpla su propósito so that His purpose can be fulfilled y nosotros podamos disfrutar and we can enjoy de esa bendición of this blessing que el Señor tiene para nosotros. that the Lord has for us. ¿Cuál es la bendición? What is the blessing? Aquí está, lo dijimos al principio, It is here, we said it at the beginning, que nosotros podamos alcanzar el cumplimiento de todas las promesas del Señor en nuestras vidas. that we can obtain all the fulfillment of the blessings of God in our lives, Que podamos alcanzar los niveles de madurez espiritual that we can reach the level of spiritual maturity que el Señor tiene para nosotros. that the Lord has for us, Y que podamos alcanzar la plenitud de vida abundante que Dios nos ha garantizado. and that we can obtain the fulfillment of the abundant life that God has promised us. Así que no se rinda, hermano. So don't give up, brother. No se dé por vencido. Don't give up. Siga adelante, Continue on, presionando pressing hacia towards, la meta del supremo llamamiento de Dios, pressing towards the goal of the prize of the upward call, que es en Cristo Jesús. which is in Christ Jesus. ¿Cuál es ese llamamiento? What is that calling? El llamamiento de hacer su perfecta voluntad. The calling to do His perfect will. Que ya no hagamos lo que nosotros queremos, That we won't do what we want to do, sino que hagamos su voluntad. but that we will do His will. Amén. Amen. Vamos a inclinar nuestros rostros Let us bow our heads. y demos gracias a Dios Let us give thanks to por God su palabra for His word y por su presencia and for His en presence este